le darás a cada uno de ellos, Padre, en su viaje, en todo lo que emprendan, Padre. Ese viaje a Barcelona, que tú seas, Señor, con ellos todo, con Margarita también, con el viaje que van a realizar también allá en San Estefan, los hermanos que van a ir allá, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que pongas paz en sus corazones y que el Espíritu Santo, Señor, los ayude, Señor, a que ellos, Señor, afirmen sus corazones y que todo salga bien conforme a tu voluntad. Yo también te pido por la vida espiritual también de Esther y también por mi vida espiritual y también en mis hijos y por la tía mía, Heracles y Raquelina, Bello Caicedo, por su operación, que todo le salga bien, que no se sienta sola, sino que tú estás con ella, que ella siente la presencia. Y bueno, aquí como familias también nosotros, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a estar con ella más y más, Señor. Y también por Jazmín, que ella pide por su mamá y por su pronta mejoría. Bueno, Padre, asiste a Alejandro y danos palabra de vida. Por Cristo Jesús, amén y amén. 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 Hermano Alejandro, usted tiene la palabra. Muy buenas noches, familia. Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien con la ayuda de Dios. Gracias por las oraciones que han elevado, por compartir sus pedidos de oración en esta noche, en esta reunión de miércoles de nuestro culto de oración y testimonio. Para los que no lo saben y es primera vez que están, esta es la iglesia hispana en Zúrich, la iglesia adventista del séptimo día hispana en Zúrich, aquí en Suiza. En este momento vamos a compartir un material importante sobre la historia del cristianismo, la historia que a lo largo de los años ha trazado en este mundo muchos cambios. Pero antes quiero darle las gracias al pastor Manuel Sotuyo, que ha permitido este tipo de actividad en la iglesia, y también a los ancianos, a nuestra anciana Kerry, que aunque hoy no pudo estar conectada por motivo de viaje, con mucho gusto ella también ha colaborado. Siendo ya las 8:10 de la noche, bueno, vamos a empezar. No importa que seamos pocos, sé que será a medida que vaya avanzando la noche, vamos a ir eh, viendo algunos hermanos que se unirán, aunque somos de 7 o 9 ahora mismo, no recuerdo bien el número. Como mencionaba, este es un proyecto integrador que es realizado en la Universidad de Montemorelos, cubriendo lo que es la materia, la historia del cristianismo postmedieval. Esta historia que recorre los siglos, especialmente la que vamos a compartir hoy, en los siglos XVI hasta el siglo XXI, porque también tiene que ver con algunas posiciones que ha tomado la Iglesia Adventista con el movimiento ecuménico. Hoy vamos a hablar sobre la Iglesia cristiana del siglo 16, 17, 18, 19, 20, 21. No se preocupen, no, así como la historia ha sido larga, esto no será largo, esto será breve. Bueno, vamos a iniciar, vamos a empezar. Ahora sí, espero que se vea. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, Muy se bien, ve. muchas gracias. Pues en esta tarde vamos a aprovechar para compartir algunos conceptos sobre el cristianismo y la historia a lo largo de la humanidad después de que Jesús ascendió a los cielos. Trataré de ser lo más breve posible. Al final vamos a hacer unas preguntas y brevemente vamos a revisar estos 4 temas o 4 apartados dentro de lo que es la actividad de esta noche, que será el cristianismo en Europa, el cristianismo en América Latina, la posreforma del siglo XX, el movimiento ecuménico y sobre todo la posición de la Iglesia Adventista en relación al movimiento ecuménico a nivel de la Asociación General. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a impulsar a ser testigo de la gracia de Cristo en cada cultura y cada época que ha trabajado en su pueblo. Y quiero empezar, ya saben, si tienen alguna pregunta, no duden en abrir su micro y yo intentaré
dentro de lo posible, a ver si me sale. Está revisando los mensajes, pero no se lo aseguro que esté. No se lo aseguro que esté muy de atento, pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, vamos a empezar por esta parte del cristianismo en Europa, porque todo surge de este lado del mundo. Y quiero que ustedes se centren en estos detalles. ¿Qué fue la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue un movimiento religioso del siglo XVI que buscaba reformar la Iglesia Católica. Pero atención aquí, no buscaba dividir la Iglesia, sino reformar la Iglesia, permanecer en la Iglesia basado en los principios del Nuevo Testamento. Este movimiento tradicionalmente asociado con Martín Lutero, que yo sé que a muchos ya lo sabemos, pero esto es un recordatorio, culminó el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero fijó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Allí condenaba la venta de indulgencias, vamos a ver más adelante estas cosas. Proponía un retorno a la pureza de la doctrina y del cristianismo. Los reformadores desafiaron la autoridad del Papa, hicieron cuestiones o preguntaron sobre las prácticas del Vaticano, replantearon las relaciones entre los estados y las iglesias. Y todo eso llevó a que la reforma se centrara en la justificación de la fe o la justificación por la fe, mejor conocido, y la autoridad suprema de las escrituras sobre la tradición y el Papa. Déjeme decirle aquí, voy a hacer un paréntesis. La tradición y sobre la autoridad del Papa se basa en que ellos entienden que todo lo que ha sido enseñado a los discípulos pasó a los siguientes cristianos, los padres apostólicos, los que continuaron la obra de los 12 discípulos. Y esa sucesión o esa cadena de autoridad que se fue compartiendo, ellos entienden esto que es una tradición. Entonces, todo lo mezclado, aunque no está escrito, pero sea una tradición, ellos lo equiparan o lo igualan a lo que es la autoridad bíblica. Nosotros tenemos como adventistas que la autoridad máxima para nosotros es la Biblia, pero nuestros hermanos católicos, para ello, la autoridad máxima es la tradición, en igual medida la autoridad del Papa y también en igual medida la Sagrada Escritura, aunque no le dan un énfasis o nosotros no lo vemos así, pero este movimiento tuvo importantes repercusiones religiosas, políticas, educativas, también económicas, incluyendo la traducción de la Biblia a lenguas que el pueblo podía entender. Antes, para usted leer la Biblia, usted tenía que saber latín, tenía que saber griego, tenía que saber hebreo. Y el pueblo común, nosotros, los que vamos a la iglesia, que no tenemos ese tipo de dominio de idiomas antiguos de la Biblia, no manejábamos la traducción. Entonces, teníamos que depender de lo que tradujera un líder religioso. Pero con esta reforma protestante se llevó a que la Biblia comenzara a traducirse en varios idiomas, sí, varios idiomas, entre ellos el inglés por John Wycliffe, el alemán por un católico o sacerdote llamado Basa, y también estuvo Lutero, que la tradujo al alemán. Entre otras cosas, nosotros vemos que aquí hubo un impulso, llevó a que se expandiera la palabra de Dios. Antes era difícil tener una Biblia, pero en ese tiempo, en ese siglo, en el año 1500 en adelante, Gutenberg crea lo que es la impresora, o bueno, nosotros le llamamos impresora, pero es una maquinaria para poder imprimir sobre papel. Y a partir de esto, imagínense, comenzaron a copiarse sí, a copiarse. Nosotros le llamamos ahora fotocopiarse, pero en ese tiempo comenzaron en muchas cantidades a copiarse la Biblia en estos idiomas. Vamos a avanzar más adelante con las causas que dieron el origen de la Reforma Protestante.
Entre ellas, nosotros vemos que la reforma no apareció de repente, no apareció de un día al otro. Ya en el siglo XIV, John Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia levantaban la voz contra los abusos del clero y defendían la Biblia como la única autoridad sobre todo. No había más autoridad que no sea la Biblia. Por eso vemos que en el siglo XV entró el humanismo, empujó a muchos a estudiar la escritura directamente. El humanismo es lo que le da en la teología esa idea de que el humano tiene una parte en el plan de salvación o en el plan de Dios de reconciliarse el humano con Dios. Entonces, el humanismo tiene estas ideas y la imprenta, como dije, de Gutenberg, esto fue lo que hizo posible que todas esas ideas, todos esos libros, esos comentarios sobre la autoridad de la Biblia se esparcieran, se pudieran llevar, enviar, compartir a otros lugares y muchos comenzaron a ver que esto tenía lógica. Las escrituras deberían tener toda la autoridad y no la tradición, no la autoridad del Papa, no la infalibilidad del Papa, entre otras cosas que ya veremos más adelante. Eh, Nosotros vemos que, entre otras cosas, estas imágenes que ustedes ven aquí son cosas puntuales. Por ejemplo, el príncipe, sí, el príncipe de Alemania, llamado Federico el Sabio, apoyaba a Lutero. Es este gordito que ustedes ven aquí con barba. Lástima que no puedo tener el creyón para el puntero para marcarlo, pero está en el centro o en el medio de la columna de la derecha. Este gordito que vemos aquí con un gorrito, este es el Federico el Sabio, el príncipe que apoyaba a Lutero, y allí vemos lo que era la imprenta en el tiempo antiguo. Era una maquinaria, no como lo que tenemos ahora moderno, que imprime desde nuestros móviles, celulares, teléfonos. Y bueno, también esto impulsó el malestar económico, los abusos religiosos. También la reforma tuvo su malestar con las riquezas que se hacía dentro de la Iglesia Católica, la corrupción moral. Incluso habían algunos sacerdotes que ponían a unos cuentacuentos o unos cuentachistes para que en lugar de ellos hacer su trabajo como pastores de la iglesia, ellos estuvieran entreteniendo a la iglesia, al pueblo. Además, había una fuerte crisis social, los campesinos estaban cargados de impuestos, había una pobreza extrema. En sí, había un descontento en todas las áreas que uno puede imaginarse, social, económica, en la educación, en fin. Esto llevó a muchas personas a cuestionarse si la iglesia estaba por un buen camino o no. Y de estos que vemos aquí en la parte inferior, en la parte de debajo, con dos gorritos negros en blanco y negro, el de la izquierda es John Wycliffe, el que tradujo la Biblia al inglés, y el de la derecha es Juan Hus, que tuvo los primeros pasos para lo que nosotros conocemos hoy por la justificación por la fe. Vamos a avanzar para ver las experiencias o las luchas internas a las que estaba sometido personalmente Martín Lutero. Aunque Martín Lutero era un monje muy dedicado, sentía una profunda culpa por sus pecados. Y miren, pongan atención cómo comienza esta idea de la justificación por la fe. Él pasaba horas confesándose, ayunando, buscando agradar a Dios, pero no encontraba paz. Así que en el año 1515, él comienza a estudiar la carta a los romanos, especialmente en el capítulo 1, verso 17. Allí él comprende que la justicia de Dios se recibe por fe, no se recibe por obras, no se recibe por sacramentos. Los sacramentos son las cosas por las que nosotros como humanos visiblemente recibimos la gracia en la teología o el pensamiento católico. ¿Cómo recibimos la gracia o la misericordia? ¿Cómo hacemos lo invisible visible? Bueno, a través de una Eucaristía. Nosotros le llamamos la Cena del Señor, ellos le llaman Eucaristía, que es el culmen o lo más importante del culto religioso o la liturgia. Ellos ven a través del bautismo, la confesión, bueno, en fin, un sinnúmero de sacramentos especiales,
para que la persona, independientemente del quien la vaya a recibir o el quien la imparta, la va a recibir la gracia de Dios. Eso significa que si usted acaba de cometer cualquier pecado que usted se imagine y usted es el sacerdote, la gracia va a trabajar y va a operar en esa persona, porque no se identifica o no se basa en la justicia ni del que la da, en ese caso el sacerdote, ni el que la va a recibir, en este caso el feligres o el hermanito que va a una misa los domingos. Incluso ni siquiera tiene que creer, porque el sacramento en sí ya tiene la suficiente autoridad para dar o impartir la gracia de Dios y que esa persona pueda recibir eso que está buscando divinamente. Por eso vemos que ellos bautizan a los niños, no porque ellos no crean que el niño debe tener una conciencia o no. Ese no es el punto. El punto es que el bautismo es suficientemente capaz, cualificado o calificado para impartir la gracia, y no es necesario que el que vaya a recibir el bautismo lo crea, esté consciente o no. Por eso ellos también celebran lo que es el purgatorio, que esto es las oraciones o las oraciones por las personas que todavía están en una fase de ni están en el cielo ni están en el infierno, según la teología o el pensamiento católico, no el nuestro, el adventista. Entonces, este descubrimiento de Martín Lutero en el año 1515 lo revolucionó todo su pensamiento. Ya él no veía en la Eucaristía, en el ordenamiento, no lo veía en la confirmación, no lo veía en ninguno de estos 7 sacramentos, la ordenación, el ungimiento, el matrimonio. Bueno, él no veía en ninguno de estos sacramentos la verdadera o el verdadero recibimiento de la gracia. Él lo vio en la fe. Y aquí es que comienza todo esto, lo liberó. Esto lo llevó a otro estado o nivel espiritual. Entonces, es aquí donde se comienzan a detonar algunos eventos para la reforma. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, que era un monje agustino y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, publicó en esta puerta que ustedes ven aquí sus 95 tesis. Si ustedes tienen algún día la oportunidad, vayan a esta iglesia. Aquí en esta tesis, él comenzó una por una a decir por qué las cosas que estaba haciendo la iglesia no eran bíblicas. Por ejemplo, la venta de indulgencias. Una indulgencia es que usted tiene una papeleta, la compra al sacerdote y esto le da vía libre para usted recibir el perdón de algún pecado. Por ejemplo, quiero robar una gallina. Bueno, pues mire, padre o cura o como ellos se refieran, yo robé una gallina, pero necesito el perdón. Entonces, si usted no quería demorarse haciendo las oraciones, el rezo, la Ave María y todo lo que conlleva el crucifijo, 250 oraciones que toma alrededor de 2 horas hacerla, usted podía comprar una indulgencia, y esta indulgencia podía ser tan pequeña como tan grande, dependiendo la cantidad de dinero que usted la comprara. Esto lo hizo en un momento clave Martín Lutero, porque había mucha tensión, abusos en la iglesia, había deseos de reforma en diferentes países, y su tesis, la tesis de Lutero, cuestionaba la autoridad papal y defendía que solo la fe salva. Este es el punto central de todo. Y gracias a la imprenta de Gutenberg, comenzó a expandirse rápidamente y muchas personas, príncipes, reyes, personas importantes, personas del pueblo, personas del común, comenzaron a ver esta idea como una idea verdadera, una idea en la cual se podía empezar lo que era una verdadera reforma en la iglesia. Pero vuelvo y digo, esta reforma no era para salirse de la iglesia, era para mejorar a la iglesia en esos puntos que estaban débiles. No como nosotros lo entendemos ahora, cuando una persona no está contenta en la iglesia, lo primero que hace es exponer sus puntos, y si no se llevan a cabo, pues se sale de la iglesia. Esto lo vemos en grupos disidentes, pero no vamos a entrar en ese tema porque eso será para otra ocasión. Vamos a ver lo que es la venta de indulgencias, que esto era lo más
el punto principal de lo que recibía más queja. Este fraile, este gordito que ustedes ven en pantalla, tiene unas papeletas allá detrás en la imagen. Esas papeletas tienen un precio y esto es lo que se le conocía como bula indulgente o las famosas indulgencias. Este sacerdote o este fraile prometía el perdón de los pecados y la reducción del purgatorio a quienes dieran dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Atención aquí. Esto causó gran escándalo por donde quiera que iba, hasta que un día Lutero no se pudo quedar callado y ahí comenzó a clavar sus 95 tesis en esa puerta que ya le he presentado, afirmando que el perdón no se compra, sino que viene por la fe en Cristo. Esa fue la chispa que ya encendió toda la reforma. ¿Ustedes saben lo que decía este señor? Él tenía frases célebres. Una de ellas es la que está remarcada aquí en color amarillo. En cuanto suena la moneda, ustedes ven esa cajita que tiene en la mano. En cuanto suena la moneda en este cofre, el alma salta del purgatorio. Oigan, esto era algo tremendo. Toda alma del purgatorio vuela inmediatamente al cielo, es decir, es liberada inmediatamente de toda pena desde el momento en que un fiel pone una moneda de 6 blancas. Esto eran las cosas que él iba predicando y por las cuales se encendió la chispa de la reforma. También esta reforma que proponía Lutero tuvo su interrogatorio o su enfrentamiento con las autoridades. Por ejemplo, Lutero fue interrogado en Augsburgo en el año 1518. Al año siguiente hubo un debate en Leipzig por Juan Eck, que era uno de estos que le gustaba llevar problemas y líos y estar viendo a ver a quién atrapaba. Él era muy católico, muy devoto y provocó a Lutero a atacar a su amigo. Entonces, en esta jugada, él se da cuenta que en ese debate que tiene Martín Lutero para defender a su amigo Andreas Karlstadt, se dio cuenta este famoso teólogo Juan Eck que Lutero era de la corriente de Juan Hus. ¿Qué quiere decir esto? Que él creía en que la autoridad no la debía tener el Papa, sino la Sagrada Escritura. Y comenzaron ahí la persecución. En 1520 fue excomulgado por el Papa. En el 1520, excomulgado significa que ya usted no pertenece al pueblo universal que es proclamado cristiano, católico, romano, apostólico. Y esto quiere decir que usted posiblemente ya no tiene la entrada al reino de los cielos. El Papa lo excomulgó en el año 1520 y en el año 1521, en un consejo llamado Dieta de Worms, se negó a retractarse porque ellos querían que él, Martín Lutero, negara su fe y él dijo esta frase célebre: aquí estoy. Miren, no puedo hacer otra cosa. No sé qué vamos a hacer, pero aquí estoy. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ver algunas cosas importantes que nos llamará la atención. Por ejemplo, en la reclusión en un castillo llamado Barbuk, allí bajo un nombre falso, por ejemplo, él se comenzó a apodar el Caballero Jorge. Allí en este castillo, en esta mesita donde ustedes ven en la imagen, él tradujo el Nuevo Testamento al alemán en solo 11 semanas. Miren el dominio que él tenía del latín y del griego. Y gracias a la imprenta, esta Biblia empezó a llegar a todos los lugares. Este fue un paso importante. Aquí ustedes ven en la imagen debajo, es el castillo donde él estuvo escondido y donde también se escribió este famoso himno que quizás a alguno le sonará, Castillo Fuerte. Este himno de Castillo Fuerte fue escrito aquí mientras él estaba refugiado en este castillo llamado Barbuk. Vamos a seguir más adelante. ¿Cuál fue el impacto de la reforma teológica después de todo esto? Bueno, nosotros vemos que la reforma no se quedó en lo teológico, afectó también la educación, la música, la política, la ciencia. En el área educativa también impactó, se fundaron varias universidades protestantes importantes como la de Marburgo en el año 1527, la de Königsberg en el año 1544
y también la de Jena en el 1558 y más adelante la de Gießen y Halle en 1694. ¿Qué diferencia había de estas universidades y las del resto? Que las universidades católicas no permitían estas ideas sobre la autoridad o la justificación por la fe, mientras que las protestantes sí te daban vía libre para que tú pudieras espaciarte en este pensamiento. Estas escuelas o estas universidades promovían la lectura directa de la Biblia, promovían un pensamiento crítico y el acceso a la educación para todos. Y bueno, en lo político, algunos países como Suecia rompieron con la relación con Roma. Por ejemplo, Gustavo I Vasa rompió con Roma sus relaciones nacionales independientes. Luego siguieron ciudades como la de Zúrich con Zwinglio. Nosotros vemos que en Suiza hay un gran número de protestantes o reformados, como ellos le dicen en la Guimandi. Y esto es gracias a Zwinglio. Y en Ginebra, en Suiza también, gracias a Calvino. Todo esto comenzaron a romper las autoridades del Estado. Yo le hice una entrevista a una pastora, si la quieren ver, se lo voy a compartir más adelante. Esto estará, esta entrevista está en YouTube, yo la compartí como parte de mi formación en la universidad, donde ella explica qué impacto tuvo la reforma protestante en la iglesia en Suiza. Eh, si tienen algún momento, los invito a que la vean. Tiene unas buenas respuestas interesantes. Vamos a continuar ahora con el cristianismo en América Latina, porque también impactó nuestro territorio a los que somos de América Latina o del Caribe o de Centroamérica, mejor dicho, porque América, bueno, pareciera como que es todo, pero hay una división y no vamos a entrar en ese tema, pero ustedes me entienden. Bueno, el cristianismo llegó a partir del 1492. Ustedes saben este famoso viaje de Colón para conocer o descubrir a la India. Parece que la nave, las carabelas giraron en una dirección incorrecta y dieron en el Caribe. Allí ellos llamaron por de mala equivocación indios a todos los habitantes, entendiendo que ellos habían llegado a la India, pero esa es la equivocación más grande de todo el siglo. No vamos a entrar en muchos detalles, pero quiero que ustedes vean que los protestantes llegaron en el año 1555, porque mientras Europa colonizaba esta América por descubrir, aunque ya estaba descubierta por los nativos, por los indígenas o taínos, comenzaron esta lucha por expandir el territorio, mientras que Roma quería expandir su territorio a través de la colonización. También los protestantes querían llegar a otros lugares. ¿Por qué? Primero, porque podían salir de la persecución o la opresión que le ponía Roma, y también podían formar nuevos territorios con sus ideales. Ustedes ven que hay algunos hitos importantes. Pastores como Richer y Chartier, enviados por Calvino, celebraron el primer culto reformado en Brasil. Luego llegó Villaganón, que este señor se convirtió al protestantismo y parece como que una noche le dio mucho calor y dijo, no, no, yo vuelvo al catolicismo. Y luego hizo un desastre con estos pastores, asesinó a muchos protestantes y se volvió devoto de la Iglesia Católica y trató o expulsó al resto de protestantes de Brasil. Allí se quedó un buen foco, se llamó allí Francia Antártica. Bueno, es muy bonita la historia, pero no quiero centrarme mucho porque quiero llegar al ecumenismo, si ustedes me lo permiten. ¿Qué pasaba con este cristianismo es en plena expansión en América Latina? Bueno, por ejemplo, había una lucha entre Portugal, Francia, España y y claro, Roma estaba por detrás de todo esto para apoyar a estas incursiones
y vemos que tanto Portugal, El Salvador, allí llega la Santa Inquisición. Ellos le llaman el Santo Oficio, nosotros le conocemos por la Santa Inquisición. Esta, esta organización, este departamento de la Iglesia Católica, era la responsable de que no se cometieran herejías. Por ejemplo, ellos castigaban o eh, oprimía a los indígenas porque ellos tenían una cultura diferente. El cristianismo trató de expandirse, pero encontró muchas casuísticas que le impedía la expansión: el idioma, la cultura, el pensamiento, los dioses que estaban allí o las divinidades que adoraban estos nativos. Y todo eso fue un cúmulo de cosas que el catolicismo no pudo trabajar o no pudo expandirse como quiso. Y por eso llevaron a la Santa Inquisición o al Santo Oficio para poner el orden. Aunque quiero destacar que no todos los sacerdotes eran malos. Habían algunos, por ejemplo, en la República Dominicana hay un monumento llamado Montesinos. Este era un fraile, Antonio Montesinos, un fraile dominico que estaba a favor de ayudar a los pobres, ayudar a los indígenas, luchar contra el maltrato, al igual que el fray Bartolomé de las Casas, que luchó para que estos nativos no fueran, como nosotros decimos, asesinados por temas políticos, económicos, entre otros. Bueno, vamos a continuar para que ustedes vean cómo fue toda esa lucha. Mientras en Europa había una lucha de los protestantes con los católicos, también esa lucha se expandió a América. Y allí vemos que tanto, por ejemplo, El Salvador, Cuba, lo que nosotros conocemos ahora por Haití, República Dominicana, en ese momento la Hispaniola, México, en fin, llevaron a muchos lugares ese asentamiento y había una carrera por ganar territorio. Vamos a seguir más adelante porque el tiempo se va y vamos a ver cómo esta expansión comenzó a diversificarse. Esta multiplicación de denominaciones a partir del protestantismo y de esta lucha de los católicos, porque había católicos devotos que no estaban a favor de los maltratos y abusos de la Iglesia Católica y se dividieron, pero nunca dejaron de ser católicos. Aquí nosotros vemos a la Iglesia Católica, la presbiteriana, nosotros conocemos los metodistas, ellos vienen de los protestantes, los bautistas o anabaptistas, mejor conocido en ese tiempo. También están los anglicanos, que son de Inglaterra. También está el calvinismo, que surge en Suiza. Los bautistas, que esta es otra, bueno, una versión ahí de los bautistas. Los luteranos, que son católicos, pero son como los católicos reformados. Y nosotros surgimos, no directamente, para que no nos confundamos, no surgimos de la protesta, porque nosotros no podemos decir, yo vengo porque esta iglesia se formó a través de una discusión o un debate de las ideas de Martín Lutero, pero sí surge como un movimiento profético, como una mezcla de estas iglesias protestantes, en un llamado a predicar que Cristo viene a través del mensaje de los tres ángeles. Esto más adelante ya comentaremos, pero quiero que ustedes vean que estas reformas católicas comenzaron a realizarse. ¿Qué eran las reformas católicas? Bueno, si nosotros lo estamos haciendo muy mal, dicen los católicos, pues vamos a hacer algo para que se haga bien. Y comenzaron a hacer reformas ellos. A esto se le conoce como la contrarreforma de los siglos XVI y siglo XVII. ¿Qué ellos hicieron? Bueno, ellos reaccionaron contra el surgimiento de los protestantes, hicieron un concilio de Trento donde revisaron las creencias que ellos tenían, las doctrinas, cómo surgieron nuevas órdenes. También allí nosotros vemos cómo ellos buscaron la restauración y la supresión. De aquí viene algunos detalles como la obra de la propagación de la fe, la reorganización del clero. ¿Qué quiere decir la reorganización del clero? Bueno, vamos a
a ver si los sacerdotes están haciendo su trabajo y vamos a hacer una reforma. Ahora ellos no podrán poner a predicar a cualquiera, sino que ellos deberán estudiar para enseñarle al pueblo. En fin, ellos hicieron muchas reformas o muchas contrarreformas para enseñarle a los protestantes que ellos querían hacer las cosas bien y que no era necesario esta división. Bueno, aquí le hago una entrevista a un fraile llamado Pedro Mira en El Salvador, para entender cómo surgió todo esto, las ordenanzas, cómo ellos entienden la fe. Y quiero que ustedes se queden con esta parte. La entrevista también está en YouTube. Está en YouTube, lo pueden buscar. Quiero compartirles esto, que es lo más importante de toda la noche. Lo anterior es importante porque es necesario que nosotros entendamos de dónde surge el cristianismo o esta reforma protestante para entender el ecumenismo. Y en el siglo XX, después de la protesta o la reforma protestante, nosotros vamos a ver algunos pensamientos o tendencias del protestantismo en el siglo XX. Voy a comenzar de izquierda a derecha con la neortodoxia. Este es un suizo, Karl Barth, padre de la neortodoxia. Es en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, donde se hizo una verdadera explosión de pensamientos. Este señor es muy fascinante la historia. Yo se la recomiendo si tienen algún momento libre para leer. Es muy buena. Esta surge después de la Primera Guerra Mundial y voy solamente a decir esta porque los otros no me dará tiempo. Este señor vio que después de la Primera Guerra Mundial habían preguntas del contexto o de los días, de sus días, que la iglesia no podía responder. Las personas se encontraban con un abismo entre lo que predicaba la iglesia católica, los problemas que surgían y cómo la iglesia no daba respuesta. Entonces este señor comenzó a recuperar o a predicar el Dios de los pobres o el Dios de los que se preocupan por los marginados. Y es por eso que se llama la neortodoxia, donde él trata de buscar las respuestas a la sociedad que sean relevantes, que sean importantes, que de verdad tengan sentido a los problemas que están viviendo. Luego se levantó el evangelio social, el pentecostalismo, que es un modelo teológico en el cual se basa más en lo emocional que que en la palabra o que en los sacramentos. El modelo sacramental que tiene la Iglesia Católica es que a través de objetos, reliquias, figuras, personas, el Señor puede manifestar su gracia al ser humano, puede tener un contacto con el ser humano. El sentido carismático, el modelo carismático es el cual la Iglesia tiene un acercamiento con Dios, pero a través de estudiar la palabra. Y luego está el pentecostal, que es emocional, que ellos entienden que a través de la música y de las emociones pueden acercarse a Dios. Luego siguieron tendencias porque tanto los protestantes como los católicos se iban diversificando. Vemos allí que este señor que ven aquí en la parte de izquierda, León Joseph Suenens, fue una persona importante allí en el Vaticano II. Esto fue una reunión, se decidieron temas importantes, temas que tienen que ver con el ecumenismo. El ecumenismo, bueno, más adelante vamos a entrar en ese detalle. Luego surge la teoría de la liberación, que es muy interesante. También surge la renovación carismática, que incluye himnos, música y otro tipo de liturgia o otro tipo de culto a lo que eran las reuniones en la iglesia. Pero vamos a ver el movimiento ecuménico y ya vamos casi concluyendo. Miren, el movimiento ecuménico, el movimiento ecuménico es un movimiento que busca la unidad visible entre los cristianos de diferentes denominaciones, incluyendo católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, luteranos, en fin, todas las más importantes denominaciones cristianas, agruparlas para estar unidos al cuerpo de Cristo. Este movimiento comenzó a partir del siglo XX en una conferencia misionera de Edimburgo en el año 1910.
considerada como su punto central de origen. Entre los puntos importantes del ecumenismo se encuentra la fundación del Consejo Mundial de Iglesias, el Concilio Vaticano II, que esto es una reunión donde se debaten temas en los cuales todos deberían buscar la parte de estar de acuerdo. Pero vamos a ver qué son esas partes para estar de acuerdo. Por ejemplo, el término ecuménico o ecumenismo proviene de oikoumene, que significa mundo habitado o tierra habitada. El movimiento lo que busca, o el movimiento moderno ecuménico, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, lo que busca es, a través de todas las denominaciones, tener un acercamiento y buscar los detalles en que ellos sí están de acuerdo y mantener una unidad. Pero claro está, históricamente el Papa o el Vaticano nunca ha dejado de pensar que ellos tienen que ser el líder universal de todo este movimiento, aunque hay que también decirlo, ninguno de los que están ahí en esta foto creen o reconocen que deberían tener una autoridad única, universal. Y ese es un debate. En el concilio de Vaticano II, allí se señala en el catecismo que solo la figura del vicario de Cristo es el único responsable de la unidad y la autoridad y sobre todo de la guía de ese cuerpo de Cristo, no otro, solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, vamos a ver qué es el ecumenismo y qué no es, para quitar algunas ideas. Bueno, el ecumenismo es búsqueda de la unidad visible, cosas que se puedan palpar, que todos sean uno bajo esa oración de Jesús antes de ascender a los cielos. En Juan 17:21, ellos tratan de buscar esta unidad. En el movimiento moderno, en los tiempos de ahora, hay muchas conferencias, organismos mundiales que, a pesar de que no están dirigidos directamente por la Iglesia Católica, sí que está alineado con los pensamientos católicos. Ellos tratan de poner espacios de diálogo, cooperación, tratan de orar juntos, de buscar ayuda para apoyar a las necesidades sociales. Y vamos a ver qué no es el ecumenismo. Miren, el ecumenismo no es mezclar todas las ideas que tienen todas estas iglesias y crear solamente un libro que digamos, esto es lo que debe creer todo el mundo. No, eso no es el ecumenismo. El ecumenismo es tratar de buscar la unidad. Aunque tú tengas una parte en tu doctrina que no esté de acuerdo, bueno, vamos a buscar la parte en la que sí estamos de acuerdo. El ecumenismo no es una imposición de la Iglesia Católica de decir, ahora ustedes deben creer esto. No, es un consenso entre todas las religiones que forman este consejo para decidir si lo que debe creer o lo que nos está separando es o tiene valor y peso todavía. Y tampoco no es un acuerdo automático en el que si usted participa en esa reunión, automáticamente ya usted cree lo que el otro cree. No, en esas reuniones simplemente es para alzar la voz y decir, mi iglesia cree esto y la otra dicen que creen en otra cosa. La dinámica que ellos tienen en estas reuniones es, se presenta un documento. Bueno, no sé de dónde saldrá ese ruido, pero vamos más adelante, a lo mejor. Bueno, a saber de dónde saldrá ese ruido. Bueno, como le decía, vamos a ver ahora el movimiento ecuménico y lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista y algunas denominaciones. Esta unificación bajo un régimen global de una sola persona solamente está a favor la Iglesia Católica, como ya le dije. Ellos proponen un principio y un vínculo de unidad bajo el liderazgo de la Iglesia Católica. Esto está escrito en este libro llamado Unitatis Redintegratio Vaticano II. ¿Y quiénes están en contra? Bueno, se están en contra casi todos los que están en esa foto que les enseñé. Los ortodoxos, anglicanos, luteranos, metodistas, el Consejo Mundial de Iglesias, alianzas evangélicas mundiales. ¿Y saben por qué están en contra? Porque cada uno de ellos entiende que ellos deben ser el líder
No, de eso es esa... hablando del Ok, comunismo. ya, a ver si... Bueno, no puedo mutear, pero si me pueden mutear, por favor, los micros. Gracias. Bueno, vamos a ver los objetivos de la Iglesia Católica. Primero, restaurar la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que ellos quieren con el ecumenismo. La renovación evangélica, que todos estén evangelizando, haciendo obra misionera, todos juntos. La purificación de lo que hicieron en el pasado, de decir, bueno, eso lo hicimos en el pasado, pero ahora tenemos que limpiar la historia, vamos a unirnos. Penitencias y de los errores pasados, aprender y dejar estos errores. Quieren también el diálogo, la cooperación, el fortalecimiento del testimonio cristiano, porque ellos dicen, si el mundo necesita creer en Cristo por el testimonio de nosotros, pues entonces nosotros debemos unirnos. Esta es la idea básica o simple. Y reconocer los elementos de santificación y verdad presente. Cada denominación tiene una verdad presente y que no daría el tiempo para explicarlo, pero ellos quieren que haya una unidad. Miren, ¿por qué la Iglesia Católica en el inicio no quería el ecumenismo y luego sí quería el ecumenismo? Principalmente por varias razones que ustedes ven en pantalla. La nueva valoración de aportaciones de los protestantes, reconocimiento de que ellos se han equivocado, emergencia de formas ecuménicas al margen de instancias oficiales, la iniciativa del Papa Pío XI, donde él promulgó o promovió esta organización. ¿Y cómo ha sido ese acercamiento de líderes católicos y protestantes hacia los adventistas? Bueno, este acercamiento, como ustedes ven aquí, cada uno de estos puntos son una reunión que tuvo la Iglesia Católica y los protestantes y todas esas denominaciones invitando a la conferencia general en esos años. El primero fue para establecer contacto oficial, para entender de qué trataba todo esto, un mutuo entendimiento de qué nosotros creemos y ellos presentar lo que ellos creen. La segunda vez para comparar interpretaciones sobre el sábado. Nosotros como adventistas fuimos a esa reunión para explicarles o exponer por qué nosotros creemos en el sábado y no en el domingo. Y bueno, así cada una de estas reuniones fue con un punto para ellos tanto entendernos a nosotros y nosotros exponer delante de todos qué creen los adventistas del séptimo día. En ninguna de esas reuniones hubo una aceptación de ahora nosotros creemos esto porque ustedes lo dicen. No, en ninguna de esas reuniones se cambió ningún principio bíblico. Sí que hubieron algunas aceptaciones, por ejemplo, cuando ellos invitaban a participar en actividades sociales, por ejemplo, viene el huracán, cualquier nombre, pasó por una isla o un país, pues todos se unen para ayudar, pero ha quedado claro en las últimas reuniones que si no tienen un principio claro, pues no habrá una participación total de la iglesia adventista. ¿Cuál es la postura de la iglesia adventista sobre el ecumenismo? Bueno, no rechaza estar en esas reuniones plenamente, pero tampoco acepta estar unidos a ese círculo llamado ecumenismo. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista entiende que puede establecer puentes para explicar, exponer, hacer un llamado a la palabra de Dios, que ellos vengan a conocer la palabra de Dios. Y esto es una oportunidad que se tiene allí. No todos los días usted va a ver el líder de la iglesia tal asistiendo a su casa o a su iglesia, pero si usted va allí, enviado por la Asociación General de los Adventistas a nivel mundial, usted tiene la oportunidad de decirle al líder de esa iglesia qué es lo que dice está escrito en la palabra de Dios. Bueno, reconocimiento de logros positivos, la cautela doctrinal es lo que yo comentaba de no tratar de decir, bueno, ahora estamos unidos y hay que rebajar que, bueno, sí, aceptamos que el domingo en lugar de sábado. La cooperación bajo condiciones claras, no de estar presente porque ellos lo digan, sino si hay una condición clara, pues vamos a estar presente y sobre todo que haya una distinción entre nuestra misión y responsabilidad sociopolítica como iglesia. Y terminamos con esta parte.
Miren, los adventistas y el ecumenismo, la iglesia adventista valora el diálogo, la cooperación entre cristianos, pero nunca, y me gustaría que usted subraye eso, nunca a costa de la misión profética que tenemos como iglesia adventista, de predicar con libertad ni de vender la verdad bíblica que proclamamos. Allí vemos unos puntos interesantes que si usted lo quiere, se lo puedo enviar o compartir. Bueno, usted verá, y ya con esto vamos concluyendo, hay un llamado, aunque se vea bonito el ecumenismo, ellos están con un romanticismo de que todos volvamos a la unidad. En Amazing Facts, que yo creo que todos los llaman, todos los conocen, el Papa llama a los protestantes a la unidad. Y si usted busca este video de El Papa llama a la unidad, verá cómo el Papa envía un mensaje por un celular, un móvil, un teléfono, a una reunión, a un culto de protestantes o de evangélicos, y todos están de acuerdo con el pedido del Papa, que es orar por él, porque él sueña con ese día que todos nos abracemos, que ya no haya divisiones y que todos proclamemos que Cristo es real a través de la unidad de la iglesia. Pero atención, allí deja entrever algunos principios que los cambian y sería bueno que usted lo analice. El pastor Doug Batchelor dice, el mundo está siendo sacudido en este momento y solo habrá dos grupos cuando Cristo regrese. Eso debe de quedarnos claro. Y por eso yo le hago la siguiente pregunta. En todo lo que hemos compartido en esta noche, ¿qué información le ha sido nueva para usted? ¿Qué le ha impactado? ¿Qué cree usted acerca de la deuda que tiene la reforma protestante todavía en la iglesia? ¿O qué usted opina de la posición de la iglesia adventista acerca del ecumenismo? Con dos personas que quieran dar su comentario o lo que ha entendido, estaremos finalizando. Bueno, Alejandro, Dios te bendiga. A mí me parece muy bien lo que has expuesto, el mensaje que nos ha traído. ¿Qué he aprendido? He aprendido que la Iglesia Católica, aunque no piense todo lo mismo de un tema, no se divide, sino que permanece buscando la unidad en lo que sí creen, en lo que sí creen. También de lo que es la reforma protestante, sí, algunos puntos más claros, obviamente, y ya sabía de la unión de las iglesias al final de los tiempos y todo eso, ya sí lo sabía. Pero muy interesante, gracias. Siempre, siempre a la orden. No sé si alguien, una persona para finalizar, ¿alguien más? Sí, buenas tardes, hermanos. Algo muy interesante, aparte del comunismo, como se dice, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ecumenismo. Pero sí, pero hay algo muy, muy lindo de que a mí me queda muy claro y me queda, o sea, que es como lo dice este Lutero en Romano 1:17, y esa es la base para todo, verdaderamente como un escrito está. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Imagínense nuestro hermano Lutero, Dios mío, cómo sufría, cómo se castigaba, cómo hasta que el Señor vio, no, este hombre ha dispuesto su corazón y le voy a mostrar la verdad. Amén. Y el Espíritu Santo fue que le ayudó para que nosotros ahora, que no vamos caminando ni de rodillas, de aquí de Jorge al Banjos de Suri, para que Apolonia sea salva. Por favor, Dios mío. Imagínense cuándo llegaré yo de rodillas. O sea, y eso a mí me queda muy claro y eso es lo que vale para mí. Dice, como escrito está, más el justo por la fe vivirá. Y aquí yo estoy también como tú, nuestro hermano Lutero, que al final él entendió porque el Señor se lo manifestó y le reveló, porque dispuso su corazón. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, si alguno quiere añadir alguna de sus respuestas, por lo menos una o dos respuestas a estas preguntas que están en pantalla, bueno, con mucho gusto puedo abrir el micro y comentar. Pues buenas noches a todos. Bueno, darte las gracias por tan maravilloso taller. Pues a mí sí me gustaría responder dos de las preguntas que presentas en la pantalla. Y una es la primera. Los datos que observé y que aprendí, que me resultaron muy nuevos, es que tenía desconocimiento de que anteriormente tenía que pagarse para lo de las indulgencias y cómo este señor pues se beneficiaba monetariamente como excusa de que la gente tenía que pagar para que sus pecados fuesen perdonados. Y una de las cosas que me produjo mayor impacto en este taller que ha estado es que todo lo que tuvieron que pasar los mártires, vamos a llamarlo así, como Martín Lutero, para que hoy nosotros pudiésemos tener lo que es la Reforma Protestante a través de lo que es la 95 tesis, que me gustaría también poder visitar Alemania para ver allí donde él clavó la 95 tesis. Y como adventistas, pues creemos en lo que es la Reforma Protestante y sí, muy agradecida por estos nuevos conocimientos que he adquirido en esta noche. Sí, así es. Muchas gracias, mi estimada, por la respuesta. Pues sí, así es. Aunque nosotros no surgimos de la reforma protestante como resultado de aquella gran reforma, sí que creemos que somos un pueblo que estamos en protesta, aquel poder que quiere usurpar el verdadero poder celestial. Y bueno, por eso somos un movimiento profético. Muchas gracias a todos por participar y bueno, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. En otras ocasiones tendremos otras continuaciones sobre estos temas que son muy importantes y de verdad la iglesia debe seguir estudiando lo que es la historia cristiana para no cometer los errores, para aprender de ellos y sobre todo para mejorar en nuestro futuro. Quiero compartir la reflexión final. Hermanos, si nosotros conocemos el pasado, no cometeremos los mismos errores. Cada uno de nosotros podemos tener en cuenta estas cosas. Si usted quiere más detalle, porque el tiempo es muy breve, yo le voy a dejar algunas referencias. También este video estará en YouTube. Aquellos que lo quieran ver, aquellos que quieran leer de dónde se ha tomado toda esta información. Para que ustedes vean, la reforma protestante fue más que un cambio dentro de la iglesia, fue un movimiento que afectó muchas áreas en la humanidad, áreas como la sociedad, la educación, la política, la cultura y hasta la ciencia. Hubieron líderes que se atrevieron con su propia vida a defender lo que creían, a defender la Biblia, a defender que solamente la Sagrada Escritura tiene toda la autoridad sobre nuestras decisiones. Y allí vemos personas que se levantaron y dieron su vida, John Wycliffe, Hus, Lutero, entre muchos otros. Y aunque la Reforma Protestante comenzó en el año 1517 con ese evento de clavar 95 tesis de Martín Lutero. La verdad es que ya había un descontento en años anteriores. Así que la gente quería volver a cuestionarse si su fe era auténtica o si solamente estaba siguiendo cosas de hombres. Y sobre todo, gracias a la reforma, hoy tenemos acceso a a la libertad religiosa, tenemos acceso a la Biblia y tenemos una fe independiente de ritos vacíos, una relación directa con Dios, cosa que impactó a la humanidad en ese tiempo y todavía hoy en día sigue impactándonos a nosotros. Por eso nosotros hemos llegado a donde estamos, creemos que la verdad es progresiva y aunque algunos entiendan que ellos no, como que no hicieron todo o no leyeron bien la Biblia, recordemos, en su tiempo esa fue su verdad presente. Ahora nosotros que tenemos más luz podemos ver y, y progresar en aquellas cosas que ellos no pudieron, porque la verdad presente para ese tiempo era que solo la Biblia tenía la completa autoridad para dirigir nuestras vidas. Hoy nosotros tenemos una verdad presente. Cristo viene, el mensaje de los tres ángeles, y muy pronto tenemos que abrazar a ese Salvador que viene en las nubes de los cielos, porque la verdad que este mundo grita que hay algo que va a ocurrir. Y bueno, hermanos, gracias por vuestra atención. Aquí les voy a presentar las referencias.
Estos son los libros y los lugares donde hemos obtenido toda esta información. Si alguno tiene alguna duda o cree que puede servir de provecho, pueden hacerle capturas de pantalla, que con mucho gusto eh, incluso podemos compartir algunos de estos libros de versión digital que tenemos. Gracias una vez más por vuestra atención. Espero que esto haya sido de bendición para cada uno de nosotros y sobre todo, más que conocimiento, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Miren, esto es muy importante que reflexionemos en esto y sobre todo saber que nosotros como adventistas estamos firmes en lo que creemos, en el mensaje profético y que muy pronto vendrá Cristo y la verdadera unidad estará en ese momento, o sea, una unidad mundial, cuando Él instaure su reino, un reino que será eterno. Dios nos ayude a todos a llegar a ese gran momento donde sí veremos esa unidad todos juntos en Cristo adorando, todos juntos orando, todos juntos cantando. Qué bonito será. Yo deseo de todo corazón que esta información nos ayude a afirmar nuestra fe, nuestro entendimiento y de las cosas que vienen, porque el mundo ya grita que Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga y muchas gracias por participar. Amén. 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 Muy buena exposición. Esperemos que tenga segunda parte. Gracias, hermano. Gracias a todos los que están presentes. Ahora el hermano nos despide con una oración para concluir. Oremos. Padre eterno, te agradecemos porque sabemos que tú estás al control de la iglesia. No importa que nosotros como humanos tengamos otros planes diferentes, tú estás al control de todo, Señor. Sigue llevando el control tú, Señor. Bendice cada familia que ha venido con un deseo de orar, con un deseo de cantar, con un deseo de decirte, Padre, te necesito en mi vida, Señor. Y por eso queremos, Padre, que tú mores en cada hogar aquí representado, que tu iglesia hispana la lleves tú en tus manos y que todo lo que sea necesario hacer en nuestra iglesia, lo hagas tú, Señor, porque quizás con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, no lo vamos a hacer mejor de lo que tú lo harías. Gracias por esta oportunidad de afirmarnos de que nuestra iglesia, Señor, está caminando guiada por el Espíritu Santo, aunque desmoronen los cimientos, las paredes caigan, sabemos que tú estás al control, Señor, y con eso no tenemos nada que temer. Bendícenos, Padre, esta noche al descansar con tu protección, con tu cuidado y sobre todo con la gratitud de que hasta aquí tú nos has traído. Y es en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. 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 Buenas noches, familia. Un abrazo. Buenas noches. Amén. Buenas noches, buenas noches.